Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura. Bueno, yo creo que el tema del día, el que da más que hablar, es la ley del negacionismo. Este proyecto de ley que va hoy día al Senado, no sé cuándo hoy día, creo que va al Senado, en el que va a libertar la libertad de expresión. Pasa al Senado el proyecto que tipifica el delito de negacionismo respecto a las violaciones de los derechos humanos. Lo que destaco ahí es que dice que además por iniciativa de la oposición se introdujo un artículo que castiga a la persona que a través de cualquier medio, o sea, que estamos hablando nosotros, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, aprobare o negare las violaciones de los derechos humanos cometidos por los agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar. Consignada en el informe de la Comisión. Perdón, y con nombre y apellido, solo esa, no puede, de otra dictadura se puede hablar, digamos. Claro, o de la revolución, no o de la revolución civil, digamos, la guerra civil. No, claro, pero además agrega histórica. el término cívico-militar. Esto significa que abre una puerta también a percibir a civiles para poder procesarlos por, en el fondo, delitos. Es digamos, un tema no menor. Este es el tema de los hipócritas de siempre de la izquierda, donde no tiene ningún empacho en criticar las supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este gobierno. Supuestas, porque yo creo que no ha habido ni una. Han sido errores de protocolo, pero violaciones a los derechos humanos ni una. Y no hacerlo directamente con Cuba, ¿no es cierto?, con Venezuela, y prohibir tener memoria histórica. Olvídate de construir la otra parte del Museo de la Memoria que falta, donde se le da contexto, ¿no es cierto?, igual que tu programa, Magdalena Merevilá, donde se le da contexto a todo lo que ocurrió en Chile, porque es muy importante que sepamos el por qué ocurrió lo que ocurrió, para que no se vuelva a repetir. Álvaro Iriarte. No quiere hablar, Álvaro. Rosario Moreno. A ver, yo, mira, creo que esto es un tema mucho más allá del negacionismo. Yo hace más de un año escribí una columna en El Libro que hablaba de que se quería censurar la creatividad, en el sentido de que en Estados Unidos una editorial había censurado a una autora muy famosa porque la novela hablaba de sexismo y de violencia de género, digamos. Y esta autora tuvo que cambiar el final de esta novela porque si no la gente se les iba a tirar encima. Entonces, ¿qué es lo grave aquí? Que no solo un negacionismo, esto que están haciendo la izquierda acá en Chile no es algo aquí que se les ocurrió acá o que son divertidos, es algo que es una corriente mundial que está buscando censurar todas las artes liberales y las artes plásticas, es decir, la música, la poesía, la escritura, la pintura. Entonces, lo que buscan es que no podamos expresar lo que queramos a través de la creatividad. Y eso es muy grave, porque tú ahí estás guiando de una manera totalitaria el presente y futuro de un país y negando el pasado. Como dijo George Orwell en 1984, el libro que le encanta mencionar a la Magdalena Merevilá, dice: el que domina el presente domina el futuro y el que domina el futuro domina el pasado. Yo quiero recomendarle a la gente que nos está viendo el libro Un Mundo Feliz de Huxley. Sí, en esa novela cortita, yo se las recomiendo, un clásico del siglo XX, se habla en este mundo feliz en que se borra toda la historia para atrás para que la gente no sepa cómo era la historia y así poder concientizar, cambiarle el cerebro a la gente actual. Entonces, lo que se está buscando a la larga con este proyecto de ley es una puerta de entrada para negar todo lo que no les guste del pasado y así lavar conciencias, lavar mentes. Eso es lo grave del proyecto de ley. Más allá, si se quiere buscar el negacionismo del golpe de Estado del 73, o no, que además eso es injusto, porque si vamos a negar todo, neguemos la guerra civil del 91, neguemos
o sea, es de patas para arriba, digamos, pero el tema de fondo, no nos quedemos en eso. El tema de fondo es limpiar nuestras mentes al estilo del Mundo Feliz de Huxley. Sí, es como moldear, en el fondo, crear una realidad, en el fondo construir un relato, como se establece una historia oficial, la historia y la historiografía, porque entendamos que la historia queda en el pasado, y lo que nosotros vemos y leemos cuando compramos un libro de historia, historiografía, es la interpretación de un sujeto desde el presente de ese pasado. Y la historia, de hecho, va cambiando. Si uno mira, por ejemplo, respecto a la Revolución Francesa, los primeros 100 años de la historiografía, con excepción de los británicos, de los propios franceses, era siempre alabándola. Y cuando vino el bicentenario, aparecieron libros importantísimos de revisionismo histórico que plantearon muchas de las cosas que estaban planteadas en la historiografía inglesa y que muchas veces eran consideradas como propaganda contraria a Francia. Y hoy día los propios franceses reconocen que fue un proceso que tiene ciertos logros democráticos, pero que el costo en vidas humanas es absolutamente injustificable, y que los que más murieron en la Revolución Francesa no son aristócratas, sino que son artesanos y campesinos. Por lo tanto, el relato de que era un movimiento para el pueblo y por el pueblo quedó por el suelo. Y eso lo hizo el revisionismo histórico de los 200 años. En la medida que pasa el tiempo y se toman distancia de los hechos, se puede hacer una historia más objetiva. De nuestro pasado reciente todavía no hay historia objetiva porque falta distancia, falta que las emociones de alguna manera se temperen, pero habiendo leyes como esta, es difícil que pueda haber realmente una intención real de encontrar la verdad de los hechos en el tiempo. Y eso solo se ve en el fondo cuando se toma distancia y se puede dejar de ver los árboles y comenzar a ver el bosque. Sí, que a mí lo que me impacta de esto es que hemos ido perdiendo libertades y hemos avanzado hacia un Estado totalitario durante un gobierno democrático. Pocas veces nos sentamos a reflexionar y decimos cuántas libertades hemos perdido los chilenos ya a raíz del estallido social, a raíz de la pandemia, pero fundamentalmente las injustificadas son a raíz de cómo ha avanzado la izquierda en nuestro Congreso, cómo ha logrado poner de rodillas al gobierno y cómo nos han impuesto a nosotros los ciudadanos casi hasta una verdad oficial. Y eso que todavía no llegamos a discutir si vamos a hacer un nuevo plebiscito, o sea, una nueva constitución o no, a través de un plebiscito. Hemos perdido la libertad de desplazamiento, no por el coronavirus, la perdimos antes, cuando no podíamos circular por algunas calles de Santiago. Hemos perdido la libertad de culto, de creo, cuando nos han incendiado las iglesias. Hemos perdido la libertad de defender la dignidad de las personas, como Roxana Carrut, que hoy día está muriéndose, a punto de morirse en una huelga de hambre. Hemos perdido la memoria histórica, la posibilidad de instalar nuestros monumentos que se respeten, aquellos que son de un lado y del otro. Ahora vamos a perder la posibilidad de la libertad de cátedra. Por ejemplo, los profesores que tengan una opinión distinta, los historiadores, no van a poder manifestarse de ninguna manera. Hemos avanzado, hemos perdido la democracia representativa a través de que ahora lo que es igual es el resultado de género en un parlamento y no la votación de las personas. Y podría seguir haciendo una lista de cosas que hemos ido perdiendo y que no nos hemos dado cuenta. Esto es como igual que la rana que la meten en agua tibia. Y los chilenos estamos sentados cruzados de brazos esperando de que nos cercenen todos nuestros derechos. Y en definitiva, este es un atentado a la democracia nuevamente. Camila Flores, panelista nuestra, nos dio el lunes, ha hecho una reserva de constitucionalidad. Ojalá que prospere esa reserva constitucional, porque tampoco creemos en un defensor de nuestra democracia que es el Tribunal Constitucional. Después de lo que hizo con Hugo Gutiérrez, donde por temor fallaron 7-1 y inhabilitaron a 2 ministros, es bastante problemático. Álvaro Iriarte. Sí, mira, a mí además me complica esto pasa a tribunales después, o sea, suponiendo que aprueban la ley, como es delito, tiene que ser visto en el tribunal. Entonces, yo entiendo la frase, estoy haciendo una reflexión, yo entiendo la frase de aprobar las violaciones de derechos humanos, pero a mí lo que me complica no es esa frase, a mí lo que me complica es el negar. ¿Y qué implica negar? O sea, por ejemplo, yo me pregunto, si yo estoy hablando del impacto transformacional que tuvo las reformas económicas implementadas en el periodo 75-90, y comienzo a hablar de eso en una cátedra o en un foro, y no me refiero, porque no es el tema, y no me refiero a este otro punto, ¿caigo en negacionismo? Porque eso es lo delicado, pues, Gonzalo.
O sea, en el fondo, ¿qué? Tengo que partir diciendo en una charla de economía, en una charla de políticas públicas, en otro tema, tengo que partir casi que con una declaración prehecha de que hubo violaciones a los derechos humanos que se cometieron salvajemente. Y después ir a mi tema. Si eso es lo salvaje. Y además, ¿cómo lo va a evaluar el juez? Que si estoy negando o no estoy negando. Si yo no hablo del tema, porque no es el objetivo de la charla o no es el objetivo de mi clase, ¿estoy negando? ¿La omisión es negación? Yo en esto creo que también la típica cosa de copiar instituciones y copiarlas mal hechas, porque todos citan acá para defender este proyecto la situación que se da en Alemania con el tema de los nazis. Sí, pero que acá hay una diferencia salvaje, porque salvaje. Lo que se sanciona en Alemania principalmente es el uso público de los símbolos anticonstitucionales o inconstitucionales como el lazo ástica y qué sé yo. Y además hay otro aspecto que es notable. Durante mucho tiempo, desde una perspectiva de expresión literaria, artística, cinematográfica y en el mundo de la academia, tú puedes tratar estos temas con toda libertad. Es más, un dato que a lo mejor ustedes, no sé si lo saben, pero a mí me pareció en su momento interesante y lo dejé guardado y ahora lo estoy sacando a flote. El 2018, en Alemania, por primera vez, se produjo todo un debate porque los típicos videojuegos que están tan de moda en las nuevas consolas, tienen de escenarios de guerra, temas históricos, campañas. Bueno, por esta norma, por este código, por la norma del Código Penal, los juegos tenían que modificarlos y cambiaban todas las referencias del mundo nazi a otros símbolos y otras cosas, hasta que el 2008 se discutió y se dijo, oye, ¿sabes qué? El videojuego es también una manifestación, una expresión artística, es similar al cine, es similar al teatro, y por lo tanto, por primera vez, tuviste los mismos juegos de guerra con la simbología, y eso es mi pregunta, o sea, ¿por qué copiamos y copiamos mal? O sea, yo sé que esto es perverso, pero te digo, o sea, no tiene sentido, o sea, es verdaderamente preocupante, pero también ridículo. Álvaro, bueno, de hecho, sí, bueno, lo que decir nosotros hacemos clases, por ejemplo, en la universidad, tú además haces seminario y todo. Si a mí me preguntan mi opinión sobre un determinado periodo histórico, ¿no la puedo dar? O el alumno me va a grabar y me va a llevar a tribunales porque yo di mi opinión. O sea, te van a castigar, la riqueza de hacer clases es no solo pasar información, para eso pongo un computador con un teleprompter. La riqueza es formar, es que el profesor diga lo que de partida, pero que diga lo que él piensa y que el alumno sepa qué es lo que piensa el profesor. Yo no le voy a tratar de pasar gato por liebre, pero eso es lo que enriquece el que yo vaya a la universidad. El que yo sé de que si me metía a estudiar con el Villalobos, por ejemplo, cuando estudié historia, sabía cómo iba a explicar la historia de una manera, o si no, yo la elegía con Borghesi, o la elegía con no sé qué. O sea, esa es parte de la riqueza de la cultura y de las artes liberales. O sea, no solo no solo esto rompe con las artes plásticas, sino que también con las artes liberales, y es muy grave. Fíjate que rompe con bastante más que eso, porque rompe con la libertad que tenemos los chilenos de no sentir temor ante poder expresarnos en paz, en tranquilidad. Rompe con algo muy profundo en el ser humano, rompe con la dignidad de las personas. Claro. Es mucho más profundo. Y la rompe, y establece un presidio menor de su grado medio, 541, 3 años, y multa 40-60 UTM. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ir presos porque no vamos a estar dispuestos a que nos sometan a un estado totalitario donde nos limpien la conciencia y nos digan con una máquina qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que no tenemos que decir? Realmente aberrante. Bueno, vamos a ir a una pausa. Hay un auditor que nos dice, con este proyecto de ley que estamos discutiendo en el bloque pasado, del negacionismo, los abogados defensores de militares en causa de derechos humanos quedarán coartados en su libre ejercicio de la defensa penal de sus representados, prohibiéndoseles alegar la inocencia de los defendidos, negando su participación en violaciones de derechos humanos dentro del gobierno militar, lo que es abiertamente inconstitucional, y esta norma legal debe ser declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Esta ley, que quieren pasar, presume el derecho la responsabilidad penal de todos los uniformados que están siendo procesados por causa de derechos humanos, infringiéndose la presunción de inocencia que tiene toda persona que se le es imputado un delito. Exactamente. O sea, aquí se le acaba la justicia para todas aquellas personas que están siendo procesados y que se presume su inocencia hasta que probada su culpabilidad. Es una aberración.